La vía intravenosa está envenenada. Alguien manipuló la medicación. El grito desesperado de Marcus resonó por el silencioso pasillo del ala VIP del Hospital Metropolitano, dejando a todos los presentes paralizados. Vestido con el uniforme azul marino del equipo de seguridad nocturna, Marcus Johnson señaló frenéticamente la bolsa de suero conectada al brazo de Sarah Michie, la hija de 22 años del director ejecutivo, el doctor Warren Michie. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de una urgencia que pocos podían comprender. El doctor Reed, el neurólogo responsable del caso, dio un paso al frente con una expresión de total incredulidad. ¿Quién demonios es usted? ¿Cómo se atreve a interrumpir un procedimiento médico? Marcus Johnson, Seguridad Nocturna, respondió sin apartar la vista de la bolsa de suero. Hice exactamente lo que estoy viendo. Esa solución tiene cristales en el fondo y huele a almendras amargas. Es cianuro. Marcus nunca imaginó que sus 38 años de vida, incluyendo 8 años en una prisión estatal por robo a mano armada, lo prepararían para salvar la vida de alguien. Durante sus 2 años trabajando en el turno de noche del Hospital Metropolitano, había aprendido más de medicina que en toda su vida anterior, observando procedimientos, escuchando las conversaciones de los médicos y absorbiendo el conocimiento como una esponja. El doctor Michie, que revisaba los signos vitales de su hija, levantó la vista con una mezcla de confusión y creciente irritación. Esto es absurdo. ¿Cómo puede un guardia de seguridad saber? Porque pasé 8 años viviendo con químicos que fabricaban venenos caseros en prisión, interrumpió Marcus con una calma inquietante. Y porque hace 3 días escuché una conversación que nunca imaginaste que alguien como yo escucharía. El silencio que siguió fue roto solo por el pitido acelerado de los monitores cardíacos. Sarah comenzó a mostrar signos de intoxicación. Pupilas dilatadas, respiración irregular, piel pálida. «Desconéctalo ahora o morirá en minutos», insistió Marcus, dando un paso hacia la cama. El doctor Reed dudó solo un segundo antes de indicarle a la enfermera que detuviera la vía intravenosa. Algo en la absoluta seguridad de ese exconvicto lo hizo cuestionar sus propias convicciones. 3 noches antes, Marcus estaba haciendo sus rondas de rutina cuando oyó voces tensas provenientes de la sala de archivos médicos en el sótano. Como es recluso, había desarrollado un agudo instinto para identificar cuando algo peligroso estaba sucediendo, una habilidad que le había salvado la vida varias veces en prisión. Si despierta del todo y le cuenta a su padre lo que vio en la fiesta de graduación, todo nuestro plan se derrumba, susurró una voz femenina que reconoció como la doctora. Olivia, la directora clínica. Entonces no permitiremos que eso suceda, respondió una voz masculina. Un accidente médico es más común de lo que la gente imagina. Marcus se escondió detrás de una pila de cajas de suministros, con el corazón acelerado. Durante sus años en prisión, había presenciado muchas conversaciones sobre la eliminación de testigos, pero nunca imaginó encontrar esto en un hospital respetable. Ahora, mientras observaba al doctor Michie examinar frenéticamente la vía intravenosa que le habían administrado a su hija, Marcus sintió el peso de ese descubrimiento. Sarah Michie estaba despertando de un coma traumático justo cuando alguien había decidido que sabía demasiado. «Llamen a seguridad para aislar esta zona», ordenó el doctor Michie, con una voz que trascendía su posición de director ejecutivo. «Y quiero un análisis toxicológico completo de esta vía. Ahora mismo». Mientras el equipo médico se movilizaba presa del pánico, Marcus permaneció en un rincón de la habitación, observando cada movimiento. Lo que estas personas no sabían era que había grabado toda esa conversación 3 noches antes en su móvil, un hábito que había adquirido en prisión para protegerse de falsas acusaciones. Pero había algo más inquietante en esta historia. Algo que Marcus había descubierto apenas unas horas antes y que cambiaría por completo la perspectiva de todos. Si sigues esta historia que mezcla crimen, conspiración médica y un giro argumental que sacudirá tus convicciones, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un exconvicto se convertiría en la única persona capaz de exponer uno de los mayores fraudes médicos jamás registrados en Estados Unidos. Los resultados de toxicología dieron positivo para cianuro en 2 horas. El doctor Michie estaba en su consultorio, mirando el informe de laboratorio con la rabia que da al darse cuenta de que alguien había intentado asesinar a su hija en su propia casa. Frente a él, Marcus se sentaba incómodo en un sillón de cuero que probablemente costaba más que su salario mensual. «Salvaste la vida de mi hija», dijo el doctor Michie con voz apenas controlada. «Pero necesito entenderlo todo. ¿Qué oíste exactamente hace 3 noches?» Marcus sacó su teléfono y reprodujo la grabación.
Las voces del Dr. Red y la doctora Olivia llenaron el consultorio. Su cruel discusión sobre la eliminación de Sarah resonaba en las paredes de caoba. El rostro del Dr. Mitchell palidecía con cada palabra. «Hay más», dijo Marcus en voz baja. «La fiesta de graduación que mencionaron, descubrí lo que Sarah presenció esa noche». 20 minutos después, el Dr. Reed entró en la oficina con su arrogancia característica, sin darse cuenta de que su voz acababa de ser reproducida de una grabación telefónica. Miró a Marcus con visible desdén. «Warren, entiendo que estés molesto por la vía intravenosa contaminada, pero tener a este individuo presente en una discusión médica es sumamente inapropiado», dijo Reed, sin siquiera intentar ocultar su desprecio. «El personal de seguridad no debería estar en reuniones clínicas». «Este guardia de seguridad acaba de salvarle la vida a mi hija», respondió el Dr. Mitchell con frialdad. Reed rió con desdén. «Vamos, Warren. Un delincuente convicto que dice saber de toxicología médica, probablemente él mismo plantó el cianuro para llamar la atención. Ya sabes cómo opera esta gente, siempre buscando una excusa, una forma de sacar provecho del caos». Marcus sintió la familiar quemazón de prejuicio, el mismo tono desdeñoso que había escuchado innumerables veces de fiscales, jueces y ahora médicos supuestamente formados. Pero 8 años en prisión le habían enseñado algo valioso: dejar que la gente arrogante se revele por completo antes de destruirla. «Dr. Reed», dijo Marcus con calma, «¿le gustaría explicar por qué estaba en el sótano de los archivos médicos a las 2:47 de la mañana hace 3 noches, hablando de cómo los accidentes médicos ocurren con más frecuencia de lo que la gente cree?» El rostro de Reed palideció, pero su arrogancia regresó rápidamente. «No tengo ni idea de qué está hablando. ¿La palabra de un criminal contra un médico respetado? ¿A quién cree que le creerán?» Fue entonces cuando el Dr. Mitchell puso la grabación. La voz de Reed llenó la habitación. «Si despierta del todo y le cuenta a su padre lo que vio en la fiesta de graduación, todo nuestro plan se derrumba». Entonces la doctora Olivia respondió: «Un accidente médico es más común de lo que la gente imagina». «¿Aún creen que le creerán al criminal antes que al respetado médico?», preguntó Marcus, con voz firme a pesar de la furia que crecía en su interior. El rostro del Dr. Reed pasó de la conmoción a la negación, finalmente, a un cálculo desesperado. «Esa grabación no prueba nada. Las conversaciones se pueden sacar de contexto, manipular». «Entonces, pongamos algo de contexto», interrumpió Marcus. Sacó una tableta y mostró una fotografía en la pantalla. Es de la cámara de seguridad del consultorio de la doctora Olivia, tomada durante la fiesta de graduación de los médicos residentes del mes pasado. La foto mostraba a Sarah Mitchell, paralizada en una puerta, con el rostro horrorizado por lo que estaba sucediendo dentro del consultorio. Al fondo, apenas visibles pero inconfundibles, estaban el Dr. Reed y la doctora Olivia con varias otras figuras encorvadas sobre una mesa cubierta de documentos y lo que parecían ser contenedores para el transporte de órganos. Su hija lo sorprendió vendiendo órganos en el mercado negro, le explicó Marcus al Dr. Mitchell. «Órganos de primera calidad para pacientes privados adinerados mientras mueren personas en la lista de espera oficial». Ella presenció toda la operación. La compostura del Dr. Reed finalmente se quebró. «No comprende la complejidad de la asignación de recursos médicos. A veces hay que tomar decisiones difíciles. ¿Cómo intentar asesinar a una chica de 22 años para borrar tus huellas?» La voz del Dr. Mitchell era gélida. Marcus observó a Reed retorcerse, sintiendo una sombría satisfacción. En prisión, había aprendido a identificar a depredadores y cobardes. Reed era ambas cosas: alguien que se aprovechaba de los vulnerables, pero se derrumbaba ante las consecuencias reales. Pero Reed no había terminado. Su miedo se transformó rápidamente en arrogancia mientras jugaba su última carta. «Aunque algo de esto fuera cierto, ¿quién lo va a creer viniendo de usted, señor Johnson? ¿Un delincuente reincidente que trabaja en seguridad nocturna por el salario mínimo? Soy un médico graduado en Harvard con 20 años de reputación intachable». El prejuicio en la voz de Reed era tan denso que era casi físico. Marcus lo había oído antes, de policías, abogados, empleadores, caseros. La suposición de que su pasado criminal borraba cualquier credibilidad, cualquier inteligencia, cualquier valor humano. «Tienes razón en una cosa», dijo Marcus en voz baja. «He sido 2 veces delincuente. Robo a mano armada y asalto. Lastimé a la gente por dinero,
y merecía cada día que pasé en prisión. Reyes sonrió con suficiencia, creyendo haber ganado. Pero esto es lo que no sabe de la prisión, doctor. Está llena de gente que llegó allí subestimando a los demás, creyéndose más inteligentes, más importantes, intocables. Marcus se inclinó hacia adelante. El último hombre que me miró como me mira usted ahora mismo, sigue en silla de ruedas. La amenaza no era sutil, y la nuez de Adán de Reyes se movió bruscamente a tragar saliva. La diferencia entre tú y yo, continuó Marcus, es que yo pagué por mis crímenes. Tú sigues cometiendo los tuyos. El doctor Mitchell había guardado silencio durante todo el intercambio, pero ahora habló con serena autoridad. Doctor Reed, queda suspendido inmediatamente, a la espera de una investigación completa. El personal de seguridad lo escoltará fuera del edificio. Mientras se llevaban a Reed, quien seguía protestando su inocencia y amenazando con demandas, Marcus sintió algo que no había experimentado desde que salió de prisión: la satisfacción de estar del lado de la justicia. Pero las palabras de despedida de Reed resonaron en la oficina. No tienes ni idea de lo grave que es esto, Warren, ni idea de contra quién estás luchando realmente. Esas palabras tenían un peso que le heló la sangre a Marcus, porque en sus 2 años en el Hospital Metropolitano había notado cosas que entonces no tenían sentido. Patrones que sugerían que la operación de tráfico de órganos era solo la punta de un iceberg mucho más profundo de lo que nadie imaginaba. Lo que Marcus aún no le había contado al Dr. Mitchell era el descubrimiento más inquietante de todos, algo que había encontrado apenas horas antes de que envenenaran la vía intravenosa de Sarah. Algo que revelaría que el Dr. Reed no era el cerebro de la conspiración, sino simplemente una marioneta en una trama tan vasta que llegaba hasta las más altas esferas de la medicina. El correo electrónico llegó a la cuenta personal de Marcus a las 3:47 de la mañana, 2 días después del arresto del Dr. Reed. El remitente era anónimo, pero el mensaje era clarísimo. Los accidentes les ocurren a quienes no se ocupan de sus propios asuntos. Pregúntale a tu compañero de celda, Tommy Rodríguez, cómo funcionan los accidentes en prisión. Marcus miró la pantalla, con la sangre helándose. Tommy Rodríguez había sido su compañero de celda durante 3 años antes de morir en lo que oficialmente se consideró un resbalón en la ducha. Pero Marcus sabía que no era así. Tommy había estado haciendo demasiadas preguntas sobre los guardias corruptos que traficaban con drogas, y alguien lo había silenciado para siempre. La amenaza ya no se limitaba solo a él. Conocían su historia, sus vulnerabilidades, y estaban dispuestos a usar sus conexiones en la prisión para eliminarlo. Pero lo que realmente impactó a Marcus no fue la amenaza de muerte, sino lo que descubrió en los archivos de la doctora. Olivia, apenas horas antes del envenenamiento de Sarah, usando sus códigos de acceso de seguridad, encontró una base de datos que hacía parecer el tráfico de órganos un hurto menor. El Hospital Metropolitan no solo vendía órganos, asesinaban sistemáticamente a pacientes para extraerlos. Los archivos contenían cientos de nombres de pacientes que habían muerto en circunstancias misteriosas, cuyos órganos habían sido extraídos inmediatamente y vendidos a compradores privados. Personas sin hogar, pacientes ancianos sin familia, reclusos de pabellón médico de la prisión estatal. Cualquiera que la sociedad no extrañaría. Marcus reconoció algunos de los nombres. Durante sus años en prisión, varios compañeros de celda habían sido transferidos a Metropolitan para procedimientos médicos de rutina y nunca regresaron. Los guardias siempre decían que habían muerto por complicaciones, pero ahora Marcus se daba cuenta de que habían sido asesinados por sus órganos. Señor Johnson. Una voz suave interrumpió sus sombríos pensamientos. Marcus levantó la vista del ordenador en la oficina de seguridad y vio a Sarah Mitchell de pie en la puerta. Estaba pálida y aún llevaba una bata de hospital, pero sus ojos ardían de determinación. Señorita Mitchell, debería estar descansando. Ahora lo recuerdo todo, dijo, cerrando la puerta. La fiesta de graduación, lo que vi, lo más importante, recuerdo la conversación de la doctora Olivia con los compradores esa noche. Sarah se sentó frente a él, y Marcus se impresionó al ver la fuerza que poseía esta joven a pesar de haber estado a punto de morir 48 horas antes. No solo hablaban de órganos, continuó. Había ejecutivos farmacéuticos allí, comprando medicamentos experimentales que se suponía debían ser destruidos, y representantes de compañías de seguros, pagando para que eliminaran a pacientes costosos. Marcus sintió que las piezas del rompecabezas encajaban. Una operación de asesinato médico completa. Mi padre cree que el Dr. Reed fue el cerebro,
pero no lo fue. Solo era un directivo intermedio. Sara sacó su teléfono y le mostró un video. Grabé esto en la fiesta antes de que me vieran. El video mostraba a la doctora Olivia estrechando la mano de un hombre que Marcus no reconoció, alguien con un traje caro y una mirada fría, propia de una prisión de máxima seguridad. Ese es Vincent Carbone, explicó Sara. Dirige la red de tráfico de órganos más grande de la costa este. Pero esto es lo realmente aterrador. No es el comprador de esta operación, es el proveedor. Marcus lo comprendió de inmediato. Carbone no compraba órganos del Hospital Metropolitano. Les proporcionaba víctimas. Personas sin hogar, presos, pacientes ancianos sin familia, dijo Marcus lentamente. Los traen aquí específicamente para ser extraídos. Sara sintió con tristeza. Y la doctora Olivia sigue ahí fuera, dirigiendo la operación. Mi padre suspendió al doctor Reed, pero no se da cuenta de que Olivia es la verdadera artífice de todo esto. Fue entonces cuando el teléfono de Marcus vibró con otro mensaje. La chica sabe demasiado. Ocúpate de ambos problemas esta noche. Haz que parezca que el exconvicto perdió los estribos y la mató antes de volverse contra sí mismo. Marcus le mostró el mensaje a Sara. Su rostro palideció, pero su mandíbula se tensó con determinación. Intentará matarnos a los dos esta noche, dijo. No si los mato yo primero, respondió Marcus, con los viejos instintos de prisión a flor de piel. No. La voz de Sara era firme. No vamos a asesinar a nadie. Vamos a hacerles algo mucho peor. Vamos a exponerlo todo. Durante la siguiente hora, Sara reveló algo que dejó atónito a Marcus. No era una simple testigo que se había topado con la conspiración. Era una estudiante de medicina que llevaba meses investigando muertes sospechosas en el hospital, construyendo un caso para su tesis de fin de carrera sobre ética médica. Tengo documentación de cada muerte sospechosa, cada obtención inusual de órganos, cada patrón sin sentido, explicó. Pero necesitaba pruebas de la conspiración, pruebas de asesinato intencional. Y ahora las tienes, dijo Marcus, comprendiendo a dónde llevaba esto. Las tenemos, corrigió Sara. Tus grabaciones, mi documentación y el video de la fiesta. Pero necesitamos más. Necesitamos atraparlos en el acto. Marcus miró a esta joven, de apenas 22 años, casi asesinada hacía 48 horas, y que ahora planeaba desmantelar una operación de asesinatos médicos que llevaba años en marcha. Sabes que intentarán desacreditarnos, dijo. Una es convicta y una estudiante universitaria contra profesionales médicos respetados. Sara sonrió y, por primera vez, Marcus vio la firmeza que corría por la sangre de la familia Michie. Que lo intenten. Porque lo que no saben es que he estado en contacto con la agente especial Rebecca Torres, de la unidad de fraude en la atención médica del FBI, durante los últimos 6 meses. Ella ha estado esperando precisamente este tipo de pruebas. Marcus sintió que la esperanza le invadía el pecho por primera vez en años. Han tenido apoyo federal todo este tiempo. He tenido interés federal, aclaró Sara, pero ninguna prueba lo suficientemente sustancial como para acusar. Hasta ahora. Como si la conversación lo hubiera convocado, la radio de Marcus cobró vida. Seguridad a todas las estaciones. Tenemos múltiples códigos azules en el ala este. Repito, múltiples códigos azules. Sara y Marcus intercambiaron miradas. Múltiples códigos azules significaban que varios pacientes morían simultáneamente, justo el tipo de evento que serviría de tapadera para la extracción de órganos. Van a actuar esta noche, susurró Sara. Marcus se levantó, comprobando su placa de seguridad y la radio. Entonces nosotros también. Pero mientras se preparaba para salir de la oficina, Marcus vislumbró algo que le heló la sangre. En el monitor de seguridad que mostraba el estacionamiento del hospital, vio al mismísimo Vincent Carbone salir de una camioneta negra, seguido de 4 hombres que definitivamente no eran profesionales médicos. Carbone había venido a supervisar personalmente lo que creía que sería la eliminación de las 2 únicas personas capaces de destruir su operación. Lo que no se dio cuenta fue que esas 2 personas se habían convertido en los artífices de su caída, armados con pruebas que desmantelarían no solo la red de tráfico, sino que expondrían una operación sistemática de asesinato médico que llegaba a las más altas esferas de la industria sanitaria. La pregunta ahora no era si Marcus y Sara sobrevivirían a la noche, sino si la conspiración sobreviviría a la mañana siguiente, cuando el FBI recibiera un caso completo y documentado de asesinato médico, con grabaciones,
pruebas de video y el testimonio de 2 testigos que no tenían nada que perder y mucho por lo que luchar. El ala este parecía una zona de guerra. 5 pacientes habían sufrido un paro cardíaco simultáneo y el personal médico corría de una habitación a otra en un caos controlado. Pero Marcus notó algo que los médicos pasaron por alto. Todos los pacientes eran desconocidos, personas sin hogar, sin familia, sin visitas, sin nadie que hiciera preguntas. «Está sucediendo ahora mismo», susurró Sara mientras observaban desde la escalera. «Están extrayendo órganos con el pretexto de un incidente con muchas víctimas». A través de la ventana, pudieron ver a la doctora Olivia dirigiendo las maniobras de reanimación con fría eficiencia. Pero en lugar de intentar salvar vidas, estaba coordinando qué órganos extraer primero. La radio de Marcus crepitó. «Seguridad, necesitamos que despejen el ala este de todo el personal no esencial. Protocolos de emergencia médica vigentes». «Esa es nuestra señal», dijo Sara, sacando su teléfono. «Agente Torres, soy Sara Michie. La operación está en marcha. Ala este, Hospital Metropolitano». «El FBI está a 7 minutos», fue la respuesta. «Sigan grabando todo». Pero mientras se dirigían al ala este, Vincent Carbone apareció al final del pasillo con sus 4 hombres. La fría mirada del gánster se fijó en Marcus de inmediato. «Vaya, vaya. El héroe de la prisión y la chica rica», gritó Carbone, y su voz resonó en las paredes del hospital. «Nos han causado muchos problemas». Marcus se colocó protectoramente frente a Sara, con sus instintos carcelarios al máximo. «El problema apenas empieza». Carbone rió. «¿Crees que el FBI viene a salvarte?» La doctora Olivia los llamó hace 20 minutos, informando que un exconvicto perturbado tenía como rehén a la hija del director ejecutivo. Cuando lleguen, encontrarán sus cuerpos y una historia muy triste sobre TEPT y desesperación. Fue entonces cuando la doctora Olivia salió de una de las habitaciones de los pacientes, con su uniforme quirúrgico salpicado de sangre. «Marcus, Sara, qué sorpresa encontrarlos aquí en una noche tan trágica». «Deja de fingir, Olivia», dijo Sara, levantando el teléfono. «Tenemos todo grabado. La sustracción de órganos, los asesinatos de los pacientes, tu colaboración con Carbone». La máscara serena de la doctora Olivia finalmente se desvaneció. «Niña estúpida, ¿tienes idea de cuántas vidas ha salvado esta operación? Pacientes adinerados que contribuyen a la sociedad, que financian la investigación. ¿Quiénes importan?» «¿Y a cuántas personas inocentes asesinaste?», replicó Marcus. «¿Inocentes?». La voz de Olivia se tornó venenosa. «Drogadictos sin hogar, criminales, gente que de todas formas era una carga para la sociedad. Convertimos sus vidas sin valor en algo valioso». Carbone se impacientaba. «Basta de hablar. Tony, agarra a la chica. Haz que esto parezca una lucha». Pero cuando su hombre dio un paso al frente, las luces se apagaron de repente, sumiendo el pasillo en la oscuridad. La luz de emergencia se encendió, proyectando un resplandor rojo inquietante. «¿Qué demonios?», gruñó Carbone. «Ese soy yo», dijo una nueva voz detrás de ellos. Todos se giraron para ver al doctor Michie salir de la escalera, seguido de 6 agentes del FBI con equipo táctico. «Agente Torres, División de Fraude Sanitario del FBI», anunció el agente principal. «Doctora Olivia Chen, Vincent Carbone, están arrestados por conspiración para cometer asesinato, tráfico de órganos y crimen organizado». El rostro de Carbone se retorció de rabia al darse cuenta de que le habían tendido una trampa. «Esto es imposible. Teníamos vigías, la sincronización fue perfecta. Tenías un guardia de seguridad que conocía cada ángulo de cámara en este hospital», dijo Marcus con silenciosa satisfacción. «Y un estudiante de medicina que lleva 6 meses construyendo un caso en tu contra». La compostura de la doctora Olivia se quebró por completo. «No lo entiendes. Estoy salvando vidas. Esos órganos fueron a premios Nobel, senadores, gente que de verdad importa». «Y para ello asesinaste a gente inocente», respondió el agente Torres, esposándola. «Tenemos grabaciones de ustedes hablando sobre la eliminación de pacientes, pruebas en video de la venta de órganos y documentación de 247 muertes sospechosas en los últimos 3 años». Mientras el FBI se llevaba a los conspiradores, Carbone se volvió hacia Marcus con odio puro en la mirada. «Esto no ha terminado, convicto. Tengo amigos en todas partes». «Yo también», respondió Marcus con calma.
La diferencia es que los míos llevan placas. Las siguientes horas fueron un torbellino de entrevistas del FBI, catalogación de pruebas y exámenes médicos de los pacientes supervivientes. Al calmarse el polvo, la magnitud de la operación era asombrosa. Más de 300 personas asesinadas por sus órganos, millones de dólares en ventas ilegales y una red que se extendía a 12 hospitales diferentes en 5 estados. El doctor Michie encontró a Marcus en la oficina de seguridad al amanecer. El FBI dice que este caso resultará en la mayor condena por fraude sanitario en la historia de Estados Unidos. Bien, dijo Marcus simplemente. Hay algo más, continuó el doctor Michie. La Junta del hospital votó unánimemente para ofrecerle el puesto de director de seguridad y protección de paciente, beneficios completos, aumento salarial sustancial y ayuda para la matrícula universitaria si le interesa. Marcus miró por la ventana el amanecer. 2 días antes, era solo un exconvicto que trabajaba de noche, invisible para todos a su alrededor. Ahora ayudaría a salvar docenas de vidas y a desenmascarar una operación de asesinato médico. Doctor Michie, dijo Marcus finalmente, pasé 8 años en prisión por tomar decisiones que perjudicaron a personas inocentes. Desde entonces, he intentado enmendarlo. Se giró para mirar al hombre cuya hija había salvado. Este trabajo no es solo un ascenso para mí. Es una oportunidad de seguir protegiendo a quienes no pueden protegerse a sí mismos. El doctor Michie le extendió la mano. Bienvenido al equipo, director Johnson. Al estrecharse la mano, Marcus sintió algo que no había experimentado desde la infancia, la certeza inquebrantable de estar exactamente donde pertenecía. La prisión lo había destrozado, pero este hospital, esta oportunidad de salvar vidas en lugar de destruirlas, lo había reconstruido en algo que nunca pensó que podría ser. Pero la historia aún no había terminado, porque a medida que el FBI continuara su investigación, descubrirían que la doctora Olivia y Vincent Carbone eran solo mandos intermedios en una conspiración que llegaba mucho más arriba, a compañías farmacéuticas, aseguradoras y agencias gubernamentales de supervisión. Los verdaderos cerebros seguían sueltos, y pronto descubrirían que Marcus Johnson ya no era un simple guardia de seguridad. Era el hombre que había desmantelado toda su operación, y apenas estaba empezando. 6 meses después, Marcus se encontraba en su nueva oficina en la 8ª planta del Hospital Metropolitano, la misma planta donde había trabajado como guardia de seguridad nocturna invisible. A través de su ventana, podía ver el jardín conmemorativo construido para las 247 víctimas de la conspiración de tráfico de órganos. Los juicios habían sido rápidos y decisivos. La doctora Olivia fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional después de que el FBI descubriera pruebas que la vinculaban con asesinatos que se remontaban a 15 años atrás. Vincent Carbone fue condenado a muerte, y su red criminal se desmoronó cuando 17 de sus asociados cambiaron de bando para evitar sentencias similares. Pero la verdadera victoria llegó cuando la investigación expuso la conspiración más amplia. 12 hospitales en 5 estados fueron cerrados, 43 profesionales médicos perdieron sus licencias permanentemente y 3 ejecutivos farmacéuticos fueron condenados a décadas de prisión federal. Director Johnson. Su asistente llamó a la puerta. Tu cita de las 2 de la tarde es aquí. Sarah Michie entró, pero su aspecto era completamente distinto de la joven asustada que casi muere hacía 6 meses. Ahora vestía una bata blanca de estudiante de medicina y se comportaba con la confianza de quien se enfrentó a la muerte y decidió luchar. ¿Qué tal te va en el primer año de medicina?, preguntó Marcus. Duro, pero vale la pena, sonrió Sarah. Me estoy especializando en patología forense. Resulta que estar a punto de morir te da una perspectiva única sobre la protección de los vivos. Le entregó un periódico. El titular decía: el coraje de un exconvicto conduce a una reforma sanitaria nacional. Debajo estaba la foto de Marcus, junto a la directora del FBI, Rebecca Torres, en una audiencia en el Congreso. La ley de protección al paciente Marcus Johnson fue aprobada ayer por el Senado, dijo Sarah. Verificaciones de antecedentes obligatorias para todo el personal médico, supervisión federal de la obtención de órganos y protección de denunciantes para los trabajadores sanitarios de todos los niveles. Marcus dejó el periódico a un lado. No se trata de la ley. Las leyes no salvan a la gente. La gente salva a la gente. Sarah sintió hacia la ventana, donde podían ver al doctor Michie haciendo sus rondas vespertinas. Papá es diferente ahora. De hecho, habla con los conserjes, pregunta a los camilleros por sus familias.
Dice que le enseñaste que todos en un hospital ven cosas importantes. La transformación del Dr. Michie había sido quizás el resultado más sorprendente de toda la experiencia. El hombre que antes era distante e intimidante ahora se esforzaba por conocer el nombre de cada empleado, escuchar las preocupaciones de todos los niveles de personal e implementar la transparencia que imposibilitaba la corrupción. Hay algo más, continuó Sarah, sacando un documento de aspecto oficial. La Asociación Médica Estadounidense quiere establecer el protocolo Johnson en todos los hospitales del país, un sistema donde personal de seguridad y apoyo está capacitado para reconocer y reportar actividades médicas sospechosas. Marcus miró el documento que formalizaría su enfoque de seguridad hospitalaria. Las mismas habilidades de observación que había aprendido en prisión para mantenerse con vida ahora se estaban codificando para salvar vidas. Tu padre podría haber implementado esto mismo, señaló Marcus. Podría haberlo hecho, asintió Sarah. Pero dijo que era importante que llevara tu nombre. El hombre que demostró que de dónde vienes no determina a dónde puedes ir. Un suave golpe los interrumpió. El doctor Michie entró con una carpeta gruesa. Marcus, quería que vieras esto antes de la reunión de la Junta. Abrió la carpeta y reveló docenas de cartas de pacientes, familiares y miembros del personal. Desde que implementaron los nuevos protocolos de seguridad, nuestra tasa de mortalidad de pacientes se ha reducido en un 60%. Y lo que es más importante, nuestro personal se siente capacitado para denunciar cuando algo no parece correcto. Marcus cogió una de las cartas. Era de un conserje nocturno que había denunciado actividad sospechosa en el área de almacenamiento de productos farmacéuticos, lo que llevó al arresto de 2 empleados que habían estado robando medicamentos contra el cáncer para venderlos en línea. Otra carta era de un empleado de la cafetería que había notado que ciertos pacientes parecían no recibir visitas y los había marcado para realizar controles adicionales de bienestar, evitando 3 posibles casos de negligencia médica. Han creado una cultura donde todos entienden que son los guardianes de la seguridad del paciente, dijo el doctor Michie. No solo los médicos y enfermeras, sino todos los que trabajan aquí. Al caer la tarde, Marcus caminaba por los pasillos del hospital que una vez fueron su mundo entero durante esos solitarios turnos de noche. Pero ahora, el personal de todos los niveles asentía respetuosamente, muchos deteniéndose para informarle sobre problemas de seguridad o para pedirle consejos sobre situaciones sospechosas que habían observado. Se detuvo en la habitación 805, donde Sarah casi muere. La habitación ahora albergaba a la señora Rodríguez, una anciana que se recuperaba de una cirugía. Su hijo era un expandillero que había dado un giro a su vida y ahora trabajaba como consejero para jóvenes en riesgo. «Es R. Johnson», gritó la señora Rodríguez al verlo. «Miguel me dijo que tú también estuviste en prisión y ahora diriges la seguridad de todo el hospital». «Así es, señora Rodríguez. Le das esperanza a personas como nosotros», dijo con lágrimas en los ojos. «Mi hijo piensa que debido a su pasado no puede ser nada, pero le muestras diferente». Mientras caminaba hacia la salida, Marcus reflexionó sobre el viaje que lo había traído hasta allí. 8 años de prisión le habían enseñado a observar, a escuchar, a reconocer el peligro. Pero fue su decisión de actuar según lo que había aprendido, arriesgarlo todo para salvar una vida inocente, lo que lo transformó de un marginado de la sociedad a su protector. El jardín conmemorativo estaba en silencio a la luz del atardecer. Marcus estaba ante el muro de nombres, 247 personas que habían muerto porque un sistema médico corrupto había decidido que sus vidas no importaban. Personas sin hogar, prisioneros, pacientes ancianos sin familia. Todas las personas invisibles que la sociedad había olvidado. Ya no son invisibles, dijo en voz baja su memoria. Su teléfono vibró con un mensaje de texto del agente Torres. La audiencia en el Congreso fue excelente. 3 hospitales más en Texas acaban de adoptar el protocolo Johnson. Estás cambiando todo el sistema de atención médica, un hospital a la vez. Marcus sonrió y se guardó el teléfono en el bolsillo. Había aprendido algo importante durante estos últimos 6 meses. La mejor venganza contra un sistema que lo había descartado no era derribarlo, sino construirlo mejor que nunca. La doctora Olivia lo consideraba inútil, Vincent Carbone lo consideraba desechable y la sociedad lo consideraba irredimible. Pero todos se habían equivocado. Su pasado no lo había descalificado para el heroísmo, lo había preparado para ello. Mientras caminaba hacia su auto, Marcus pensó en los hombres y mujeres jóvenes que actualmente cumplían condena en la misma prisión donde le había pasado 8 años. Algunos de ellos se publicarían mañana, la semana que viene o el año que viene.
Y cuando lo fueran, enfrentarían los mismos prejuicios, las mismas suposiciones, las mismas barreras que él había enfrentado. Pero ahora había pruebas de que la redención era posible, que las segundas oportunidades podían conducir a resultados extraordinarios y que a veces los héroes más improbables eran aquellos a los que la sociedad había renunciado. Marcus Johnson había entrado en prisión como un criminal y emergió como un tutor. Ingresó a Metropolitan Hospital como seguridad nocturna invisible y emergió como un defensor reconocido a nivel nacional de la reforma de la atención médica. El hombre que alguna vez lastimó a la gente por dinero se había convertido en el hombre que protegía a la gente de forma gratuita. Eso es lo que sucede con las segundas oportunidades. No solo cambian a la persona que las recibe, cambian a todos aquellos cuyas vidas toca esa persona. Si esta historia te inspiró a ver el potencial de redención en los lugares más improbables, suscríbete a nuestro canal para conocer más historias que demuestran que el heroísmo se presenta en todas sus formas y que, a veces, lo más importante que puedes hacer es darle a alguien la oportunidad de demostrar quién es realmente.